Y en vez de decirme, y mi mami, esa me dijo, y mi tablet. Yo quiero mi tablet. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de La Hora, un espacio para entendernos un poco más. En Focus exploramos herramientas para tu salud mental, física, espiritual y financiera. Cultivar estos aspectos con conciencia hará una gran diferencia en nuestra vida y en la de nuestras familias y comunidades. Esta es la razón de ser de Focus y de todo nuestro equipo de producción. En los últimos meses ha empezado a circular la idea de que los seres humanos nos estamos volviendo menos inteligentes. Científicos, educadores, sociólogos ofrecen diferentes explicaciones que van desde la exposición a las redes sociales, las constantes distracciones, el medio ambiente y la alimentación. Lo que es claro es que algo está cambiando en la mente humana. Para entender qué pasa y ensayar soluciones, hemos invitado a Ana Luisa Gijón Pinto. Ella es máster en educación, directora y mentora educativa con más de 20 años de experiencia impulsando el desarrollo infantil temprano en Ecuador como líder de Gymboree, Play and Music. Ana Luisa, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Gaby, por esta invitación y por este tema tan importante que se tiene que abordar y se tiene que conversar. Es muy inteligente y fascinante. Y creo que antes de empezar a hablar de lo que está pasando, cuéntanos un poquito cómo podemos definir la inteligencia. Esa es una gran pregunta porque vamos adaptando esa definición en el tiempo y más que nada con las necesidades que vamos teniendo como humanidad. Ha sido fácil como englobar la inteligencia en un examen, en un test de coeficiente intelectual, basado en necesidades de hace mucho tiempo, basado en los estudios que van pasando y en diferentes poblaciones que también tienen una cultura diferente. Entonces, es una de las preguntas que cuando yo di mi primera clase en la universidad, yo les decía a las chicas, ¿qué es la inteligencia? Y podemos abordar de diferentes maneras. Hoy por hoy, la inteligencia humana tiene que diferenciarse de la inteligencia artificial. Y hablamos de diferentes tipos de inteligencia. A grandes rasgos, ¿cuáles son? Ahora hay teorías de la infancia inclusive que hablan de la inteligencia emocional, de la inteligencia, la parte intelectual, de la inteligencia kinestética, de la inteligencia social. Y es lindo que le hayan dividido a las inteligencias en diferentes áreas porque todos nacemos con la capacidad de desarrollar esas inteligencias. No todos tenemos la habilidad. Entonces tenemos que trabajar sobre la habilidad para desarrollar todas esas diferentes inteligencias. A la final somos seres humanos íntegros. No puedo quedarme solamente con mi inteligencia kinestética y ser un deportista de alto rendimiento y dejar a un lado la interacción social o dejar a un lado esta parte de desarrollo cognitivo. Es lindo, justo oí la introducción de su programa, y es entender que los seres humanos tenemos diferentes dimensiones en las cuales tenemos que trabajar y construir. Esa es una palabra que voy a rescatar toda la entrevista, porque construimos nuestras inteligencias, construimos nuestras capacidades y las convertimos en habilidades. Uno de los términos básicos que se usan o se usaban quizá antes cuando hablábamos de la inteligencia es este tema del coeficiente intelectual, que en inglés se pone la I y la Q por sus siglas. ¿Qué es? Y explícanos si es que todavía es un estándar que se usa en la educación moderna. Bueno, el coeficiente intelectual es realmente basado en un examen donde uno muestra el conocimiento adquirido y diferentes destrezas. Está basado en que obviamente todos nacemos con un ADN, ¿no? Y por eso la inteligencia es tan diferente en cada población. Y en base a ese estándar que se desarrolló, podemos compararnos entre poblaciones, quién sí cumple ese estándar, quién no cumple ese estándar, qué países están más arriba en ese estándar y más abajo. Sin embargo, justamente es un
test desarrollado por los humanos para poder entender qué capacidad intelectual tenemos como personas. Ha ido cambiando cada 10 años porque también se ha ido adaptando a los cambios. Entre esos, ahora nos alimentamos más, mejor y sabemos más. La gente está mucho más consciente sobre tendencias, metodologías y filosofías educativas en los colegios. Ya no tenemos tantas enfermedades. Tenemos acceso a la tecnología, que no le vamos a satanizar. Luego vamos a conversar un poquito más. Entonces, mientras el entorno va cambiando, la medición de lo que nos hace inteligentes también. Y por eso ahora tenemos un como desfase, porque finalmente ya no necesitamos medir esas destrezas que antes eran necesarias. Ahora necesitamos establecer nuevas destrezas, identificar qué es lo que nos hace de verdad inteligentes para poder enfrentar este mundo, esta vida que ahora tenemos, que no es la misma de hace 10 años, que no es la misma de hace 20 y no es la misma en la que nacimos nosotras, yo al menos. Alguna vez leí que la inteligencia se puede entender como la capacidad de recibir información, ¿no es cierto? Y aplicarla en las soluciones de tu vida, en las soluciones de las circunstancias que te presenta la vida, que me parece una definición que me hace muchísimo sentido. Y desde 1975 se estableció ¿qué será? Un estándar del coeficiente intelectual de ciertas poblaciones y ha venido bajando. Hay teorías que hablan, por ejemplo, de la nutrición. Me encanta que hables del tema de la alimentación. Cuéntanos cómo afecta en el desarrollo de las inteligencias, entonces. Básico. Al fin nos damos cuenta, y yo siento que nos damos cuenta porque estamos expuestos a los excesos en muchos sentidos. Estamos expuestos a lo artificial, estamos dándonos cuenta que toda esos alimentos procesados están causando un daño en nosotros. Entonces, ahora sí se habla de la nutrición. Se habla de la nutrición desde el estado prenatal. Hay etapas en nuestra vida que sí somos más conscientes de la nutrición y después nos descuidamos, como en el embarazo. En el embarazo sabemos las mujeres que no podemos tomar alcohol, sabemos las mujeres que tenemos que alimentarnos con proteínas, con calcio, con hierro, inclusive nos dan suplementos para nosotros tener en nuestro cuerpo los macro y micronutrientes suficientes porque estamos fabricando un bebé. Y desafortunadamente nos descuidamos. Tal vez el primer año del bebé hablamos de la lactancia y también entendemos que dentro de la leche materna existen todas estas cualidades que hacen que el bebé siga justamente recibiendo la nutrición más importante para crear un cerebro adecuado para lo que venga después. Y así vamos entendiendo que necesitamos el mejor alimento para los niños, la publicidad nos bombardea que necesitan calcio, hierro, vitaminas y todo eso. Todos esos nutrientes que nosotros nos alimentamos, inclusive deberíamos ser mucho más conscientes previo al embarazo, o sea, todos en general, en elegir la alimentación adecuada para lo que necesitamos. Los deportistas, por ejemplo, los deportistas se alimentan de otra manera. ¿Por qué? Porque el desgaste calórico de ellos es mucho más fuerte, entonces ellos necesitan más carbohidratos. Si yo tengo una vida sedentaria, necesito menos carbohidratos. Y así, las mujeres que ya pasamos los 50 años, también necesitamos nuevamente reubicarnos en qué necesitamos para alimentarnos. Pero justamente el alimento que nosotros consumimos todo el tiempo está sirviendo como gasolina para construir el cerebro que nosotros queremos. Se habla un montón de la desnutrición crónica infantil. Es justamente eso. Son bebés que nacen ya deficientes en lo que necesitan para crear células adecuadas para su crecimiento y al mismo tiempo tener las neuronas listas para todo el aprendizaje que viene. Entonces, hacer conciencia de la nutrición es súper importante, no es lo único. No. ¿Qué más hay entonces, aparte de la nutrición?
¿Cuáles son otros factores que podemos decir, estas son las piedras angulares de fomentar la inteligencia? No se habla mucho, pero es muy interesante entender que el bebé cuando nace necesita seguridad, necesita amor, necesita cariño, necesita calma. Y no le damos la importancia a justamente esos momentitos, ¿no? El bebé nació, necesita acercarse a la mamá. Él ya cerca de la mamá empieza a desarrollar sus sentidos. Los sentidos son importantísimos. Siempre hablamos de los 5 sentidos. Ahora se sabe que hay el sentido del equilibrio también adicional a los que ya conocemos. Pero eso es lo primero que hace que se vaya construyendo el cerebro que queremos construir para luego pasar a lo que usted dice, a poder entender una lectura, a poder procesar la información, a poder tener un pensamiento crítico, tener más lógica en las decisiones que tomamos, poder poner atención, que es la base de todo el aprendizaje. Y si es la base del aprendizaje, se va a convertir en la base de la inteligencia. Entonces, sí es importante entender que los primeros 5 años, y regreso a lo que yo hago, ¿no? Tanto tiempo a través de la observación y nutrirme de todas las investigaciones que antes no existían tanto. No había mucha investigación que nos diga qué pasa en el cerebro del bebé, qué pasa en el cerebro del bebé dentro del vientre de la mamá. O sea, ahora se sabe y sabemos que el bebé necesita estímulos, necesita crear vínculos seguros, necesita a futuro el movimiento para ir construyendo un cerebro preparado para todo lo que viene después, la escolaridad, la lectoescritura, la toma de decisiones, del pensamiento lógico, crítico. Ese momento tan sencillo como la lactancia, en ese momento el bebé ya está fijando su mirada en el rostro de la mamá. Está desarrollando ya la parte visual. Ese bebé ya está oliendo el aroma de su mamá y está desarrollando el sentido del olfato. Ese bebé se siente acogido y seguro y está desarrollando el vínculo, que ahora sabemos que es la base de la salud mental del adulto. Entonces, son esos momentos en los primeros 5 años, y también ya está establecido que son los primeros 5 años, a pesar de que el cerebro tiene plasticidad, o sea, no es el fin del mundo si no lo hicimos, todavía podemos corregir y seguir trabajando con la neuroplasticidad de nuestro cerebro, pero la conciencia de qué hacemos en la primera infancia es extremadamente importante para sembrar la semilla de la inteligencia como la queremos nosotros percibir y después cosecharla en las actividades, actitudes y el desarrollo futuro de nuestros hijos, el colegio, la escolaridad, los deportes, su vida social, etc. Nos dijiste mucho y creo que vamos a ir deconstruyendo un poquito los conceptos. Los primeros 5 años de vida son entonces una etapa de evolución, ¿no es cierto? En la que los seres humanos van agarrando habilidades y destrezas que van a seguir desarrollando más adelante, pero que sí les dan como una base para las capacidades que van a poder desarrollar en el futuro. Y hoy ya estamos viendo que los niños que ya se criaron con aparatos inteligentes en casa, con iPads, con tabletas, con celulares, que es muy diferente a la tele, ¿no es cierto? Este uso de la tecnología en la mano de los niños desde edades muy tempranas, en las que pues se usa incluso desde que salieron, como una niñera fácil y barata, ¿no es cierto? Para que el niño esté tranquilo, para que pues incluso no se lance del 5º piso o lo que sea, el iPad o la tablet. Pero esos chicos ya han crecido y ya se ven entonces diferencias entre los niños que no tuvieron tanto acceso a estos aparatos y a estas tecnologías en la edad temprana. ¿Qué se ve de diferencias entre los niños que estuvieron más conectados y los que estuvieron menos conectados? Para empezar, la atención. O sea, ya sabemos que tienen menos atención. 2,
el cuestionamiento más grande sobre los niños expuestos a la tecnología es ¿qué reemplazó esa tecnología? ¿Qué reemplazó esa tecnología? Reemplazó la lectura de un cuento de la mamá, la atención sostenida de la mamá mientras leían juntas el cuento, reemplazó el vínculo con papá cuando aprendía a montar bicicleta, reemplazó espacios de juego, de interacción social con el hermanito. ¿Qué está reemplazando esa tecnología? Las instrucciones para los niños de 0 a 2 años es no pantallas. ¿Por qué no pantallas? Porque ese cerebro necesita sentar esas bases que usted decía. Necesita sentar esas bases. Tenemos 100,000 millones de neuronas sueltas, la mayoría, listas para hacer conexiones. Si el niño está frente a la pantalla, esa es la conexión que él va a hacer en su cerebro. Vamos a construir un cerebro disperso, porque eso es lo que estamos ejercitando cuando le damos una tablet. Mientras que cuando yo juego con el niño, me vinculo con el niño, le doy un poquito de plastilina, le hago que construya, que juegue con sus manos, que pinte con témperas, que tenga texturas, estoy construyendo un cerebro que está haciendo muchísimas más conexiones. La más importante de todas, la atención. La atención es la gran diferencia entre los niños que están expuestos a las pantallas mucho tiempo versus los niños que no están expuestos a la pantalla mucho tiempo. Porque justamente, ¿qué está haciendo ese niño que no tiene pantalla? Y eso también es la pregunta. Tampoco queremos un niño amarrado en el coche sin tener estímulos que le ayuden a ir formando esa atención. Lo más lindo de ver en un niño es cuando se acerca a una cara, es un bebé, y se acerca a una cara, ese bebé está registrando todo. Está registrando el color de los ojos, está registrando cómo se abren y se cierran, el tamaño de la nariz, las orejas, el color del pelo. Está registrando un montón de los gestos. La parte emocional, es tan lindo ver cómo ellos aprenden eso. Si uno se acerca a un bebé fruncido, el bebé se frunce. Si uno se acerca a un bebé con una sonrisa, el bebé sonríe. Es algo tan simple que está desarrollando justamente la habilidad de socializar, de interactuar con el otro. Si el bebé no tiene eso y tiene una pantalla, ¿cuándo aprende a leer los gestos? ¿Cuándo aprende a fijar su mirada? ¿Cuándo aprende a tener curiosidad e interesarse por todo lo demás? Que son habilidades que luego se aplican en la lectura, por ejemplo. Sí, precisamente allá iba. El doctor Sebastián La Rosa, que tiene más de 23 años de experiencia estudiando estos temas, dice que la lectura ayuda a entrenar la atención. ¿Cómo podemos hacer entonces para incentivar la lectura? Porque ese es otra de los daños colaterales que tenemos del acceso a esta información rapidísima y a la tecnología, y a que todo lo tenemos en audio y en video, y nos estamos olvidando quizá a entrenar la lectura. Cuéntanos qué se puede hacer. ¿Cómo empezamos? Porque es difícil. La lectura es difícil. La lectura conlleva no solamente identificar letras y frases y palabras. La lectura necesita que el niño pueda poner atención, sostener esa atención, tener un pensamiento crítico, porque estamos entrando en una trama, así sea un cuento chiquito, y desafortunadamente estamos obligándoles a leer cuando ya han tenido un inicio sin entrenamiento. Le doy un ejemplo. Si yo ahorita le digo, usted tiene la capacidad de ser nadadora, toda la capacidad, porque todos tenemos, todos podemos nadar, si es que aprendemos a nadar, y le pongo al filo del lago San Pablo, y le pido que se cruce. ¿Cuál es su...? No, yo lloro. Exacto, le doy el terno de baño, le doy los gagos, le doy tiene todo para lanzarse al agua y cruzar los 3,500 metros hasta el otro lado. No se va a lanzar, porque no tiene las habilidades para hacerlo. Usted solita sabe que
no me voy a lanzar, no quiero el agua fría, no voy a poder lograr cruzarme, no sé, nado lindo, pero no sé nadar como para eso. Eso es lo que estamos haciendo con los niños. Les damos un libro y esperamos que ellos lean y que se enganchen en la lectura y que tengan pensamiento crítico y que sostengan su atención cuando nunca les hemos entrenado para hacer eso. Uh-huh. Al contrario, si ha tenido una tablet desde chiquita que ha reemplazado todas las otras actividades que iban a entrenarle para tener esa atención, le estamos como poniendo a fracasar. Uh-huh. Y el rato que uno como ser humano siente que va a fracasar, lo que menos quiere es intentar. Es muy cierto lo que dices porque, claro, los niños están expuestos a películas, a videos, van desarrollando su lenguaje porque en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Van al colegio, se vuelven más críticos y un poco más sofisticados en sus pensamientos y cuando le pones a leer un libro, realmente no tiene las capacidades de leer, pero lo que sí puede leer ya le resulta demasiado infantil o demasiado básico. Y ahí es donde menos le agarran el gusto, ¿no? Es muy válido lo que dices. Entonces, siempre es importante regresar a muchas cosas, regresar a qué actividades nosotros fomentamos en la infancia, porque no le podemos hacer leer leyendo. O sea, aprenda a leer leyendo. No, aprenda a leer. ¿Qué necesita para leer? Atención. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para incrementar esa atención en el niño para que al menos sostenga 2 o 3 páginas? En la primera infancia es facilito. Nosotros cuando le leemos un cuento a un niño, ya anticipamos que no tiene atención, anticipamos que es un músculo que se tiene que trabajar. Entonces, las profes tienen hasta técnicas de en vez de leer las 20 páginas del cuento, ponen clips y leen solo 10. Elegimos como para que sí haya una secuencia, pero pongo en el clip para que no sean 20, sino 10. Cuando logro esas 10 hojas y veo que ya tengo la atención del niño, incremento 2 páginas más, incremento 3 páginas más. Es más, repito el mismo cuento, porque como el niño ya conoce, pone más atención porque él está utilizando en su cabecita muchas herramientas. Por ejemplo, él ya, antes de que se pase la página, él ya sabe qué dibujo viene. Uh-huh. Entonces está regresando a su memoria, regresando a esas conexiones que ya se fueron haciendo. Entonces, ese es el mecanismo, regresar y entender que la atención es una habilidad que se trabaja y se entrena igual que cualquier músculo, igualito. No podemos lanzarnos a cruzar el lago San Pablo si no hemos desarrollado las habilidades y no hemos entrenado. Ahora que los adultos somos mucho más deportistas, entendemos eso, porque yo puedo querer ser triatlonista. Necesito un año para entrenarme, necesito ser disciplinada, ser constante, tener un buen coach, alimentarme bien, dormir bien. O sea, necesito tantas cosas para poder cumplir ese logro. Aquí pasa lo mismo, hablamos de la nutrición. Esa atención necesita buena nutrición. Si es que le estoy alimentando al niño con azúcares y cosas procesadas todo el tiempo, ya se sabe que eso altera de alguna manera ese cerebro que necesita poner atención para aprender. Entonces, entender que es un entrenamiento básico desde la primera infancia, el poder poner esa atención para todo, inclusive para crear vínculos. Yo no puedo crear un vínculo con una persona viendo el teléfono celular, viendo lo que está pasando alrededor, si no tengo la capacidad de poner atención, de seguir una conversación, que es lo que están perdiendo los niños. Y el segundo, que es el más duro, y viene ahí la parte de maternar, es el ejemplo que los adultos estamos dando, porque es muy fácil decirle al niño, no vamos a comer el helado, pero si la mamá le da prioridad al helado, el niño va a querer el helado. Uh-huh. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando los adultos sobre este tema de atención? ¿Qué tanto pongo yo atención a las cosas que yo hago en el día a día? Porque también tenemos que entrenar nuestro cerebro, porque el teléfono celular también nos ha hecho el daño de desentrenarnos. Uh-huh. Yo antes sostenía mi atención, yo podía leer 1 hora antes de que exista el teléfono celular en mi vida. Ahora me cuesta, estoy en 15 minutos
y estoy pensando como ya alguien me mandó un mensajito, ya voy a chequear el WhatsApp, ya me quiero parar. Entonces tenemos que nosotros como adultos volver a reentrenarnos. Se habla de meditar, por ejemplo, como una herramienta. Se habla de pausas, de buscar momentos donde no estoy pensando en el futuro ni en el pasado, donde no estoy ansiosa, etcétera. Entonces, creo que eso es importante entender ese proceso de cómo yo trabajo la atención y qué ejemplo estoy dando yo como adulto a esos niños sobre el tema de atención. Genial. Hay educadores que hablan sobre lo que tienen o no tienen que leer los niños, por ejemplo. Pero hay quienes dicen, ¿sabes qué? Que lea lo que le gusta mientras lea. ¿Cuál es tu postura? Siempre tenemos que partir del interés, porque el aprendizaje está basado en la motivación y es imposible motivarle a un niño a hacer algo que no quiere hacer. O sea, y no solo a un niño, a un adulto. O sea, ¿cómo le lanzo al agua del lago San Pablo a usted? ¿Cómo le empujo? Solo empujándole físicamente y obligándole. Mientras tanto, la idea es de desarrollar y trabajar la voluntad. Y la voluntad se trabaja cuando uno siente. No me gusta leer, pero la mami me compró un libro sobre superhéroes. Y los superhéroes sí me interesan. Entonces, ahí se va a despertar algo en el niño, la voluntad. Voy a esforzarme por leer, aunque sea. La mami no me va a decir lee 10 páginas. Como estamos trabajando en la atención y sé que es un niño disperso, entonces le voy a decir, no importa, vamos a trabajar cada noche una página. ¿Y qué va a pasar? Logro sostener ese momento de la página y seguramente se va a quedar curioso de lo que pasa en la siguiente. Entonces, solito intrínsecamente va a decir, tal vez hoy quiero leer 2 porque quiero saber qué pasa. Y va a ir incrementando. Como dije antes, es todo el desarrollo, todo, la atención, el pensamiento crítico, la motricidad fina, la motricidad gruesa, todos son habilidades que se tienen que trabajar, que se fortalecen con la experiencia. Y casi siempre la experiencia se traduce en el juego. Y el juego es algo que les divierte a los niños, que les interesa, que les gusta. Y por eso los niños en la primera etapa, hasta que antes de entrar al colegio, aprenden tanto, porque están interesados, curiosos, a menos que los adultos intervengamos en ese proceso y empecemos con los castigos, si no lees, no te doy el postre, si no esto, y con todas estas cosas que le quitan el valor a la voluntad. Entonces sí voy a leer, pero si me dan un premio. Claro. Y luego eso causa problemas también porque el premio se vuelve cada vez más inalcanzable. Hablas de la motricidad porque parte de esta conversación es entender qué ha cambiado, ¿no es cierto? Y qué vale rescatar de lo que se hacía antes y qué vale mejorar de lo que estamos haciendo ahora. El escribir a mano es una habilidad que además los niños en la pandemia y con tanto aparato electrónico muchos han perdido. Hay en ciertos espacios educativos donde pues nada, los niños se saltaron esa etapa porque les tocó la pandemia y ya te tocó 5º, 6º grado y pues nada, escribe como puedas, ¿no es cierto? Muchos colegios además han perdido la cursiva, el manuscrito, ¿no? Enseñarles a los niños a escribir en cursivas. ¿Qué se gana de practicar la escritura a mano? Atención, para empezar. Es chistoso porque justamente yo para preparar esta entrevista hice a mano. O sea, yo decía, no confío en mi memoria, quiero tener más datos de los que ya tengo y la única forma que los voy a grabar es si realmente logro aislarme de todas las interrupciones del día a día y al coger un lápiz, además, un lápiz y un papel, mi enfoque, mi visión, mi concentración, mis ojos estaban ahí en lo que yo estaba escribiendo. Y eso hace más fácil que yo logre retener lo que estoy aprendiendo. Lo que ha sucedido es que siempre le glorificamos a la eficiencia. Entonces, la eficiencia, el rato que uno escribe,
yo decía copy-paste, 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 eso es lo más fácil o lo más eficiente, pero escribir requiere de otras destrezas. Por eso es tan importante entender que si es que el afán es incentivar la lectura, tenemos que entender todo lo que se requiere. Esas cositas, esos juegos que a veces no le damos importancia, ese amasar la plastilina, todas esas cosas. La tijera. El cortar con la tijera, el escribir, el repetir, el usar un pincel chiquito, un pincel grande, una cuchara pesada, una cuchara liviana. Todo eso está haciendo que nuestro cerebro haga las conexiones necesarias para todo lo que después le llamamos aprendizaje. Entonces, todos son esas cositas chiquitas. Sus hijas no leen, entonces, ¿qué actividad les encanta donde voy a desarrollar la atención? Le voy a poner en una clase de arte, le voy a poner en una clase de baile. Imagínense cuando uno entra a una clase de baile, la atención que tiene que poner. Uh-huh. O sea, qué difícil es seguir pasos, qué difícil es hacer una coreografía. ¿Cuánto de la memoria tiene que uno que utilizar para acordarse? Muevo el brazo, muevo el otro brazo, giro, cuál es el orden de los movimientos, la secuencia. Ahí estamos trabajando la atención que luego se traduce a poder sostener la lectura. Entonces, no insisto en lo que no le gusta, busco otro mecanismo que desarrolle las habilidades para lograr la lectura. La música. Todo. La música, el arte, el movimiento, todo lo que estamos hablando ahorita está relacionado con las conexiones neuronales que estamos construyendo en el cerebro de nuestro hijo para que sea inteligente, uh-huh. Que eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué pasa con la música? Es tan interesante entender que la música es matemáticas puras. Yo aprendí a tocar el piano desde muy chiquita, tenía que practicar, tenía que construir el conocimiento en base a muchas cosas, pero que un niño esté expuesto a patrones musicales diferentes, a silencios, a tiempos, a lo que es armónico, a lo que no, a la disonancia, al timbre, al tono, todas estas cosas que engloba la música, directo al cerebro. Un ejemplo chiquito que a mí me encanta hacer con los niños es, por ejemplo, para trabajar memoria, ¿no? Cantamos siempre Los pollitos dicen. Es la canción que todos los niños saben y todos los adultos sabemos. El rato que yo canto la canción y digo, los pollitos dicen, todos tuvieron pío, 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 uh-huh. En la cabeza. Porque estoy trabajando memoria. Porque hay un patrón y uh-huh. Todos sabemos lo que viene después. Y esa melodía que viene después está dividida en tiempos, en silencios, en notas que valen medio tiempo, un tiempo completo, 2 tiempos. Para los que son músicos, es increíble lo que puede hacer la música silenciosamente en el cerebro del bebé. Para los que son deportistas, es increíble lo que puede hacer el deporte, por ejemplo, en el cerebro del niño, silenciosamente, mientras se aprende la coreografía del baile, mientras aprende a tocar un instrumento, mientras hace la coreografía del baile, ya mezclé la música, mientras está practicando para al fin poder hacer el saque del tenis, o al fin coordinar el movimiento de la natación, o al fin lograr meter un gol. Todo eso que está pasando, que nosotros como adultos fomentamos, porque ahí viene la parte dura. El niño no puede irse al fútbol solito. Alguien le tiene que llevar y además le tiene que hacer saber que es una actividad que vale la pena. Uh-huh. El niño, el bebé, no puede estar en posición boca abajo solito. Claro. Alguien le tiene que poner boca abajo solito. El niño con berrinche de 2 años no puede frenar el berrinche si no tiene un adulto que le acompañe en sus emociones. Y ahí viene la parte tan fuerte de la responsabilidad que tenemos los padres en la construcción del cerebro de nuestros hijos. Y después decimos, ¿por qué será que se saca malas notas? ¿Por qué será que no tiene amiguitos? ¿Por qué será que la profesora todos los días me llama porque no tiene un comportamiento adecuado? Entonces,
es durísimo, duele, a nadie le gusta que nos digan, pero sí somos nosotros como padres los responsables de construir ese cerebro, el entorno adecuado y darle a nuestros hijos las competencias. Tienen muchos más privilegiados, más competencias en el sentido de que nacemos con esa capacidad, pero las habilidades se pueden quedar ahí olvidadas. Sí. Tal vez yo soy un deportista de élite, podría llegar a ser un deportista de élite, pero la mami trabajaba tanto que nunca me llevó a conocer mi cuerpo, a mover mi cuerpo, a construir eso. Sí, y de nuevo, topas muchos temas que son muy importantes. En Stanford hicieron un estudio con 500 estudiantes y les dividieron en 3 grupos. A uno le quitaron el celular, al siguiente le apagaron el celular y al siguiente le dieron su celular. Hicieron todo un esquema de ejercicios mentales. Y incluso los que tenían el celular ahí apagado estaban pendientes de cuándo voy a prender mi celular. Está científicamente comprobado que el tener un aparato celular nos va minando la capacidad de atención y nos resta la atención. ¿Qué podemos hacer? Hay, por ejemplo, países donde ya, y en Ecuador también, se está empezando a recomendar, no han prohibido, pero a recomendar que no tengan teléfono en las aulas. En Australia ya prohibieron el acceso a redes sociales antes de los 16 años. Pero es tan apabullante la tecnología, la presión social de mami, pero es que todos tienen. Yo voy a ser lo único raro que no tengo WhatsApp. O sea, ¿cuántas mamás no hemos oído esto, no? O papás. ¿Qué se hace? Es triste decir que a veces para tomar decisiones necesitamos llegar a la urgencia, ¿no? Tal vez es la única manera que los seres humanos vamos a entender el daño que ya se está haciendo en este proceso. Siempre pensamos que, o sea, nunca le diéramos a un niño un cigarrillo. Nunca le diéramos a un niño alcohol. Tenemos que pensar de la misma forma. Exactamente de la misma forma. Lo que pasa es que con el cigarrillo es algo tangible que podemos ver. El daño del alcohol, no queremos ver a un niño de 6 años borracho. Con la tecnología está todo interno, no podemos darnos cuenta, no es tan urgente, no nos hace sentir la urgencia de no hacerlo. Sin embargo, para que un país como Australia haya dicho menos 16, no hay acceso a las redes sociales, para que los psicólogos, los científicos, neurólogos, los que saben de neurodesarrollo, todos los gobiernos y la salud mental ya saben, ya sabemos, eso es lo triste, ya sabemos que la tecnología está minando el desarrollo del cerebro, ya sabemos que aparte hay consecuencias como la irritabilidad. Los niños son adictos, esa es la palabra, adictos a la tecnología. Quítele el teléfono o la pantalla a un niño de 3 añitos que se autorreguló con la pantalla, está adicto. O sea, ahora hay que buscar un proceso igual como una rehabilitación para quitarle el celular. Es triste lo que a veces vemos. Yo puedo dar fe, y aquí en el Ecuador, de una niña que estaba en su proceso de adaptación a nuestro grupo como de guardería, y normalmente lo que sucede en el proceso de adaptación es que los niños llegan a un rato donde lloran porque quieren que ya regrese la mami, que regrese el papi, ¿dónde está mi mami? ¿Dónde está mi mami? Y uno les va calmando. Estamos hablando de 2 a 4 añitos, ya ella habrá tenido unos 3. Y llegó ese momento donde ella empezó a preguntar, ¿y mi mami? ¿Y mi mami? Y yo me acerqué, que ya iba a ser ese momento, digamos, ya estaba como, y en vez de decirme, ¿y mi mami? Ella me dijo, ¿y mi tablet? Yo quiero mi tablet. Porque la herramienta de autorregulación para ella era la tablet. Ya no era el abrazo de la mamá, la alegría de verle llegar, a veces hasta lloran, le ven a la mamá y sueltan el llanto de ¿cómo se llama? De emoción, que ya está. Ahora ellos se van dando cuenta y reconociendo que tal vez el tablet es la forma en que yo empiezo ahí como a
Y claro, tengo esta hormona que es la dopamina, que se habla muchísimo un ahora. episodio sobre la dopamina. Exacto, que es pum, 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 ya, estoy calmado y ya. Uh-huh. Y eso es lo que está pasando. Estamos dejando de inclusive darles herramientas a los niños y a los adolescentes de autorregular sus emociones. Ya mis hijos son grandes, pero yo me acuerdo haber pensado algún rato que había alguna discusión importante con los niños que tenían como 12, 13 años y se ponían bravos y cogían la pantalla. Y yo era como que no hay más que discutir. O sea, yo quiero seguir discutiendo, yo quiero seguir estableciendo por qué, guay, esta discusión, cómo vamos a resolver, el pensamiento crítico. Uh-huh. Pero como tenían ya su teléfono celular, se desconectaban de la realidad, de la discusión, de la pelea, y ya, tenía ahí mis 2 zombies ahí. Y al final uno también es zombie, porque también coge el teléfono celular, ¿para qué? Para tener ese como shot de dopamina que nos da las pantallas y estar scrolling. Entonces, eventualmente, si no podemos manejar nuestras emociones, no podemos poner atención, ahí es donde en realidad estamos modificando la estructura del cerebro y nos volvemos menos humanos. Y ahí sí, la inteligencia artificial nos va a ganar, ya nos ganó, pero nos va a seguir ganando lo único que tenemos como seres humanos que dar a este mundo, que es eso, las emociones, el poder de decidir, el poder discernir lo que la tecnología me dice que está bien o mal. Y ahí es donde viene el cuestionamiento de qué tan inteligentes estamos siendo. O sea, nosotros creamos la inteligencia artificial y ahora nos estamos volviendo menos inteligentes que la inteligencia artificial. Hay este libro fabuloso que se llama La generación ansiosa, The Anxious Generation, que es de Jonathan Haidt. Y yo confieso, me empecé a leer el libro y en verdad lo dejé a medias. Creo que me faltó ahí un poco de atención, pero volví al libro porque realmente he leído muchísimo acerca de las teorías de este autor. Y una de las cosas que me pareció muy interesantes es que él habla pues de todo lo que dices tú, ¿no? La ansiedad que nos genera ya en una generación de la raza humana, ¿no es cierto? Este acceso mal llevado a la tecnología, porque como decías tú, la tecnología per se no es mala. O sea, siempre se dice, no es moral, no es mala ni buena, es como la usas. Pero una cosa muy interesante que dice él es la teoría sobre el marco moral de la sociedad. Entonces, él, y por ahí corrígeme un poco si es que me equivoco, pero lo que me llevé yo es que el niño, por ejemplo, o los seres humanos, estamos súper expuestos, además, no necesariamente a la tecnología y a una película, porque además las películas tradicionales en general tienen una historia, una moraleja, o sea, las de superhéroes, los dibujos animados, a lo que se ve desde muy chiquitos, tradicionalmente, incluso los episodios que, bueno, antes eran como de 1 hora, después de media hora, ahora son de 3 minutos, pero en general el contenido televisivo más tradicional tenía una moraleja y entonces te iba construyendo, no sé, los que nos criamos con El Chavo del Ocho y Carrusel, me invento, ¿no? Había un bueno y un malo, había esta teoría de la correlación entre las fuerzas positivas y negativas y tenía cierto acompañamiento moral, por decir así. Y cuando los niños van perdiendo esto, porque además ya no tienen que negociar con el primo o el hermano que ver en la tele, sino que cada uno está en su espacio y muy a merced de lo que te lance el algoritmo de la plataforma, en un hogar donde, como dices tú, la mamá y el papá, por ejemplo, trabajan o el adulto que esté a cargo está ocupado en cosas pues importantes y válidas también. Y en la escuela llegas y te encuentras en un ambiente donde ya el marco moral también se va diluyendo porque tus otros compañeros están en las mismas, están expuestos a esta misma, no sé, la tiranía del algoritmo, ¿no es cierto? Y en lo social pues es igual. Estamos todos expuestos a esto. Ya no hay, por ejemplo, grupos religiosos, ya el peso de la educación religiosa o de la religión per se, con un poco los principios que traía, también se van diluyendo y entonces hay una descomposición del tejido social. Lo que él plantea es que como este es un problema social,
las soluciones también deberían verse desde el ámbito social. Entonces, encontrar personas con las que empieces a conversar de estas ideas y, por ejemplo, pongámonos de acuerdo entre las mamás de los niños para no darles celulares. ¿Esto funciona en la práctica y cómo lo podemos ir incentivando? Es difícil porque hay muchísima presión social y tal vez son 2 mamás las que quieren hacer eso, pero el resto ya no, porque es incómodo. Uh-huh. Es incómodo. Y una de las cosas que sí ha sucedido en la sociedad es que todo es más fácil. Todo es a lo cómodo. O sea, yo no puedo creer que voy a recogerle a mi mamá de la casa y no me bajo del auto a timbrar. No me va, estoy aquí a 2 pasos del timbre, pero estoy aquí y le mando el mensajito. Nos cuesta salir de la comodidad, Uh-huh. nos cuesta un montón y por eso la sociedad lo que hace es tratar de normalizar. Es normal, ya tiene 10 años, ya necesita un teléfono celular. Es que yo no estoy tranquila si es que no se va con el celular al campamento de verano, porque si le pasa algo, ¿cómo se va a comunicar conmigo? Vamos normalizando. Regreso a lo drástico, porque creo que es la forma en que nos vamos dando cuenta. ¿Qué tal que empezamos a pensar que el niño a los 8 años ya debería tomar licor? Y pongámonos de acuerdo para que en las fiestas infantiles les demos cervecitas. No lo vamos a hacer porque ya tenemos interiorizado el daño que estamos haciendo si es que nos pondríamos de acuerdo para eso. El problema es que nos han dado esta facilidad. Es más fácil criar un niño al frente de la pantalla. Es más fácil para el niño estar al frente de la pantalla que tener una discusión por la pelota. O sea, pucha, si ya vamos a pelear por la pelota, denme en la pantalla. No me va a meter aquí en problemas. O sea, si tengo que esperar el turno, Claro. Esperar, no, yo quiero mi propio celular y ya. O sea, y uno ve toda la negociación que nosotros teníamos a veces, usted que también creció con muchos primos alrededor, para ver qué queríamos ver en la tele. O sea, tenía que haber votación. A veces hasta hacíamos votaciones secretas para ver, yo digo esto, 4 dijeron esto, 3 dijeron esto, ganaron los que... Todo ese proceso social de negociar. Claro, luego llegaba el más grande y cogía el control. Ya no, No hay nada que exacto. ¿Y ahora qué? O sea, inclusive los niños desde muy chiquitos pierden y borran y empiezan de nuevo, porque no tienen la tolerancia. Yo no quiero perder, yo empiezo de nuevo. Claro, te En lanzan cambio, el tablero. En un partido de fútbol perdió y salga llorando, pero ya perdió y sea tolerante. Entonces, es más cómodo meterse en este nuevo mundo que nos está presentando la sociedad, que el trabajar y es difícil, porque como dice, tal vez somos 2, 3 voces que decimos, pero el resto no, porque la mamá trabaja, el papá trabaja, mi inseguridad, mis propias inseguridades hacen que no pueda yo no darle un teléfono celular. Entonces, es muy difícil que todos estemos de acuerdo, pero se tiene que hablar porque ya no es una situación no evidenciada. O sea, ya sabemos que hay un daño. ¿Cómo es posible que sabiendo que hay un daño, seguimos haciendo? Me encanta lo que dices. Es muy difícil. Muy difícil. Y es muy difícil explicarle a tu hijo si vas a ser el raro. Por ejemplo, el que no va a tener celular. O, ok, te doy un celular por motivos de logística, porque necesito ubicarte, por lo que sea, y porque además ya uno no tiene teléfono fijo en su casa o lo que sea, ¿no es cierto? Pero no te voy a dar redes sociales. O, por ejemplo, yo no sé, te cuento lo que hago en mi caso, que mis hijas son más grandes, entonces tienen una cuenta de Instagram en mi teléfono. Y por lo menos a mí me da una sensación de un poquito más de control, porque necesitan además pasar por mi clave, que no tienen. Entonces, yo siento que así por lo menos les voy controlando. Pero esta conversación de cómo te explico que no pasa nada si te sientes raro, si te sientes diferente, si esta familia toma decisiones diferentes a la masa. Dame herramientas. Bueno, igual que todo se va construyendo desde chiquitos, ¿no es cierto? Y todo se va construyendo desde la autenticidad de uno mismo. Cuando nosotros queremos transmitir algo a nuestros hijos, tenemos que creer en eso. O sea, de verdad, La coherencia. creer en eso, es ser coherentes. Si es que yo estoy convencida, que es lo que nos pasa,
con las situaciones del cigarrillo. O sea, si yo estoy convencida, tengo la evidencia y sé que es dañino para mi hijo, nadie me va a poder convencer. No le voy a decir, no, el cigarrillo. Le voy a decir con toda mi pasión y mi coherencia, información, investigaciones, voy a tratar de llegar a poder como dar toda transmitir esa coherencia, que es importante en los niños. ¿Cómo crecimos muchas veces? Es en la incoherencia. ¿Por qué? Porque nos decían el alcohol es malo, pero es un altar, el bar en la casa. Entonces, ¿qué es lo que veían los niños? Y además de los adultos nos decían, no, esa botella lindísima que se ve espectacular, no, eso no hay cómo tocar, yo voy a poner bajo llave, además está ahí lindo con adornos, hay casas donde hay bares, o sea, bares construidos. Entonces, ¿qué estamos diciéndole al niño? No, tomar es malo, pero tengo un altar de bar. O sea, tenemos que transmitir coherencia. Por eso es tan lindo en ciertas familias, en las que son familias de deportistas, por ejemplo. Simplemente se respira el deporte, se alimentan bien, porque la mamá llega de la natación y necesita comer bien y se tiene que hidratar bien, porque si no tiene jaqueca, que es algo que me pasa a mí, pero me están viendo. En las familias de artistas pasa igual, o sea, el niño está con un pincel desde los 8 meses. Versus un niño que nunca vio un pincel. Entonces, es como que la coherencia de lo que transmitimos es extremadamente importante. Y nuevamente, qué duro como papás, porque todos queremos ser. Entonces, el identificarnos en ese ser, no solamente en el hacer para que nos vean, sino en el ser, en quién soy yo, qué estoy transmitiendo. ¿Estoy transmitiendo de verdad coherencia? O estoy transmitiendo, ¿sabes qué? Sí, vamos a ser la familia rara, pero, pucha, a mí, ¿qué será? Quiero, no sé cómo manejar y yo no quiero ser rara, pero, o sea, tenemos que definir. Y es lindo cuando se crean los vínculos adecuados desde la infancia y se trabaja en la familia. Que usted decía que se está desvaneciendo este tejido social, empieza en la familia. ¿Cómo eran las familias antes? ¿Cómo se sostenían las familias antes? Versus lo que está sucediendo hoy por hoy. ¿Cómo puede ser posible que digamos que somos familia cuando todos salen a las 6 de la mañana, se ven a las 9 de la noche para dormir? ¿Y cuándo se construye la familia? Sí. El fin de semana están cansados porque han trabajado toda la semana. Y a eso iba, porque estamos agotadas. Las mamás, por ejemplo. ¿Cómo se lleva? Porque también la teoría te dice todo lo que tienes que hacer. No te alcanzan las horas en el día para todo lo que tienes que hacer según la teoría. Como una que, no sé, el trabajo, la nutrición, el ejercicio, el ser mamá, el ser pareja, el ser ejecutiva, el lidiar con el tráfico, el cuidar a tu familia, a tus padres, tener amigos, todas estas cosas que hacen rica a la vida y que nos agotan, nos da una lista de prioridades casi imposibles de manejar. ¿Qué has tenido que renunciar tú o cómo lo llevas? Yo he tenido suerte. El eslogan de mis últimos 3 años ha sido calma en el alma. Ha sido una linda experiencia de entender todo lo que ya hice, ¿no? Tengo 2 hijos, ya son grandes, ya se fueron de la casa. Redescubrirme y en realidad buscar momentos de pausa, porque hay un momento donde en esa obligación de ser todo, no disfrutamos de nada. ¿Pero se puede tener todo? No se puede. Y eso es uno de los mensajes más duros que ahora tengo que darles a las mamás. Pero es un mensaje duro y al mismo tiempo es un mensaje lindo, porque yo siento que tengo 52 años, ya no tengo la presión de mis hijos, por ejemplo, ya están grandes. Sí, obviamente uno siempre está pensando en ellos, pero ya cada uno está construyendo su vida, les estoy dejando construir su vida. Y yo ya tengo tiempo para ser una súper profesional, sin ningún
estrés como tenía antes. Yo luchaba porque me tengo que ir a trabajar, estoy creando soy emprendedora y quiero que sea mi negocio el mejor del universo y después quiero hacer ejercicio porque no me siento cómoda gorda, cosas así que uno piensa. Bueno, pero hasta además quieres poner el lacito en la lonchera y peinar a la guagua y además, es tenaz. ¿Y qué he aprendido yo? Uno, mi hija chiquititititita se daba cuenta que yo no estaba presente. Yo le conversaba, yo le hacía caso, yo le decía cosas, pero ella siempre me decía, mami, mírame a los ojos cuando me hablas. Y yo, Mica, sí le estoy escuchando, pero estaba en 80,000 cosas más. Entonces ahora he descubierto que en realidad las pausas, la meditación es un ejercicio de concentración y de atención para poder tener una vida plena. Por eso decimos presencia plena, porque cuando uno realmente tiene la capacidad de decir, estoy aquí con la Gaby Vivanco, en una entrevista, presente, aprendiendo, disfrutando, no estoy en lo que está pasando en mi negocio, no estoy en lo que está pasando con mis hijos, no estoy pensando cómo voy a regresar a la casa, tengo que tratar de que mi cerebro se entrene para vivir en presente. Y cuando uno hace eso, se da cuenta que hasta es increíble, es como que el tiempo se hace más largo. Y uno deja de correr porque aprende a decir, no, yo alcanzo a hacer 2 cosas al día. Esas 2 cosas voy a hacer extremadamente bien y con eso me llena el alma. Porque lo hice bien, lo hice concentrada. A una época que yo hacía 80,000 cosas a la vez y empecé a sentirme como que nada estaba bien. O sea, no estoy siendo buena mamá, no estoy siendo buena deportista, no estoy siendo buena hija, porque cuando estoy con mi mami estoy corriendo a dejarles a mis hijos a las actividades. Cuando estoy acá estoy pensando que tengo que estar acá. Y eso llega a un burnt out. Te quemas. Seguro. Y aparte, un cerebro que justo es un tema importante, un cerebro que está en supervivencia constante, deja de aprender y se enferma. Enferma el cuerpo, no estamos hechos para tener el cortisol a 1000 todo el tiempo. Nuestro cerebro está construido para defendernos en los momentos que nos atacaban. Y antes no nos atacaban todo el día. Antes solamente nos atacaban los animales cuando salíamos a cazar o el clima cuando había una tormenta y ahí nos prendíamos nuestro cerebro para defendernos. Ahora vivimos atacados, todo nos ataca, o sea, todo es el estrés, la presión de ser buena mamá, la presión de la parte económica, tantas cosas que vivimos en esa defensa y eso hace que o nos vamos a enfermar, seguramente, fácilmente, o llega el momento donde burnt out. ¿Y a qué le tuviste tú que decir que no? Uno, a la perfección. Lo primero, todos nos podemos autoanalizar y saber ese componente en nuestra vida que puede ser súper estresante. O sea, la perfección. O sea, aceptar de verdad que no somos mamás perfectas. Tampoco somos ejecutivas perfectas, tampoco somos la esposa perfecta. Por más que nos esforcemos, no. Y a mí me encanta esta palabra que me ha tocado, ha sido difícil interiorizar, ¿verdad? Yo empecé a hacer unos pequeños lives de Gymboree y decía, y el título le puse, Madres suficientemente buenas. Suficientemente buenas. Y esa palabra al comienzo me estorbaba un poco. En mi perfección, como que suficientemente buena, suena mediocre. Eso te iba a decir. Y no es, porque nuestros hijos, porque el concepto de suficientemente buenas va de la mano de permitir que nuestros hijos crezcan. Porque si mi hija tiende la cama a los 3 años a su manera y ha hecho el esfuerzo motriz para que esté bonito, pero no está como yo quiero. Entonces, es saber decir, ok, voy a festejar ese esfuerzo y la cama se queda así. Y me voy feliz y le dejo a ella sentir sentirse valorada en el esfuerzo que ella hizo. Uh-huh. Y no regreso a tenderles perfecta a la cama para que yo estar bien.
sea, hay que soltar un montón de cosas, pero es posible cuando entendemos que hay momentos para cada cosa. Como les decía, ahorita yo siento que, trata de equilibrar, nunca hay el equilibrio perfecto, ¿no? Uno trata de estar bien en lo físico, de estar bien en lo intelectual, de estar bien en lo social, de estar bien en lo emocional, pero hay momentos donde necesitamos un poquito más de algo. Uh-huh. Hay momentos donde necesito un poco más de lo espiritual. Me tengo que dar esa pausa para equilibrar. Hay una analogía que a mí me encantó, que aprendí en un curso de facilitadoras, que es de este carro. Los seres humanos tenemos dimensiones. Así como hablamos de las áreas de desarrollo en un niño, los adultos tenemos dimensiones. La dimensión social, emocional, uh-huh, cognitiva, espiritual. Y somos ese carro que tiene que tener infladas las 4 llantas. Si una de las llantas no está inflada, el carro no va a poder marchar, digamos. No todas tienen que estar infladas igual todo el tiempo, porque eso es algo que yo me desperté, era como que 25% espiritual, 25% cognitivo, 25% social, como equilibrio, porque uh-huh, esa es la palabra. Y no siempre va a haber ese equilibrio, mientras estén las 4 llantas infladas. Tal vez la cognitiva y la intelectual que he podido desarrollar estos últimos 2, 3 años, tal vez la cognitiva, intelectual y la física, ya sin mis hijos, me ha dado esa como tranquilidad. Y ahora digo, tal vez he descuidado la parte social un poquito. Entonces tal vez es el momento de que se desinfle un poquito la física y empiece a salir un poquito más a tener mis amigas, a recuperar amigas que he perdido en el camino, cosas así para ir, pero siempre tiene que haber esta como 4 llantas algo infladas. El sistema nervioso se tranquiliza cuando todas estas dimensiones están tomadas en cuenta. Y eso nadie nos enseña. No. Muchísimas gracias, Ana Luisa. Se nos va acabando el tiempo. Son muchas cosas. Quería hacerte una última pregunta con una respuesta bastante concreta. Si pudiéramos vivir todos bajo un solo principio o regla, ¿cuál sería? Bajo un solo, creo que el eslogan que me he puesto durante estos últimos años es muy importante y real. Calma en el alma. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarte para quienes quieran saber dónde estás, qué haces, qué estás pensando? Bueno, yo soy la coordinadora académica del programa de Gymboree Play Music Ecuador. Vamos 23 años ya aquí en el Ecuador. Ahora estoy también trabajando individualmente con ciertos padres de familia que quieren una guía. Ha sido lindo todo este proceso, no solamente de mi laboratorio en Gymboree, de ver cómo el niño se desarrolla desde el niño y el adulto, uh-huh, se desarrolla desde la etapa prenatal hasta la adultez o el periodo de maternidad. Y ha sido lindo ahora poder evaluar mi propio proceso sin niños, y mi propio proceso. Hay un antes y hay un después de la pandemia, es increíble. Y ahora vivir un poco más tranquila. Entonces, yo estoy justamente equilibrando mis 4 llantas. Estoy en Gymboree, estamos otra vez reconstruyendo el concepto de la estimulación, justamente porque queremos acompañar mucho más a los papás, crear una tribu, de verdad, para que los papás tengan toda la información, se sientan acompañados, sostenidos en este proceso de la primera infancia. Y aparte estoy relacionándome con las entidades que pueda para trabajar en contra de la desnutrición crónica infantil, que es como demasiado fuerte en nuestro país y más que nada basada en falta de información. Entonces, gracias, Ana Luisa. Vamos a dejar igual las redes del Gymboree para que te ubiquen. Y muchas gracias por la información valiosa que nos das. Como dices tú, a veces también es un proceso muy solitario, de tratar de hacerlo todo y peor si es que estamos solos. Entonces, todo acompañamiento en este proceso tan complejo, pero tan importante que es el criar a las siguientes generaciones es bienvenido. Y más bien, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias, Gaby. Qué lindo que se dio esta oportunidad.
A ti que nos escuchas en Spotify, nos miras en YouTube, nos sigues en las redes sociales de La Hora. Gracias por permitirnos caminar contigo. Por favor, comparte esta conversación, déjanos comentarios, ponnos un like. Eso nos ayuda y además nos ayuda a llegar a más gente. Así que gracias y nos vemos en el próximo episodio de Focus, un podcast de La Hora. Hasta la próxima.